Hermanos, hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Plenitud de vida. Plenitud de vida. Hermano, antes de comenzar la palabra, vamos a orar y bueno, que el Señor me hable y nos hable, ¿verdad? A todos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar acá en tu presencia, Señor, para escuchar palabra tuya, Señor. Tú ya me diste su mensaje, me has hablado a mí, Señor. Ayúdame a que yo pueda exponer a mis hermanos, Señor, y poderle transmitir claramente, Señor, lo que tú nos quieres hablar, decir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos y congregados aquí, Señor, para alabarte, exaltarte a ti y escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu voz. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿qué le parece si le mandamos saludos a los hermanos de Hermosillo, México, a los hermanos de Iglesia Génesis, en México también, a nuestro hermano Danielo que está internado, el hermano Danielo, pastor Danielo, que está internado, ¿verdad? Y bueno, y a varones y mujeres con propósito, ¿verdad? Si le mandamos un saludo a los hermanos de Mirna, a los hermanos de la iglesia de Minas, también, ¿qué le parece si todos como iglesia le mandamos un saludo? Bendiciones, les amamos en el Señor. Amén, amén. Un saludo extendido desde acá, desde Canelones, Toledo, hasta donde alcancen nuestros brazos. Bueno, no va a alcanzar muy lejos, pero el Señor les hace llegar este saludo acá de la Iglesia Cristiana Berea. Hermanos, quiero compartir con ustedes. Vamos a acompañar a los hermanos de Mina, ¿verdad? A cantar este cántico a la hermana Rosa y al hermano Miguel. ¿Qué le parece? Amén. Si cantamos? Amén, amén, amén. Amén. Jesús, eres mi plenitud. Cristo 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 Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. ¿Qué dice
Colosenses 2, 9 al 10 dice lo siguiente: en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros y nosotros estamos completos en Él. Tremendo. Eso es el pleroma, que la plenitud del Señor esté sobre nosotros. Hermanos, quiero hacer una aclaración, así que lo que leyó la hermana Erika, el versículo 1, Colosenses 3:1, que dice lo siguiente, lo que se leyó hoy, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Comienza el versículo que dice, si pues habéis resucitado. Como está así en Reina Valera, es casi una burla. Si pues habéis resucitado con Cristo, bueno, hagan todo lo demás. Y no es una burla, no es una ironía, no es un sarcasmo. El texto original no es si pues, dice ya que, es una exhortación. Ya que habéis resucitado con Cristo, tiene que haber todas las demandas que vienen después. Hay una connotación totalmente diferente. No es si pues, es ya que habéis resucitado con Él. Después viene la demanda, ¿verdad? Nada. Aclaración que aporta, ¿verdad?, para comprender el texto. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, que dice el título de mi texto, dice mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, ¿verdad? Hay un escrito aquí en Apocalipsis que hay un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Y hoy nosotros vamos a leer el mensaje a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Prosigo la lectura. Dice así el texto. Apocalipsis 2, 1 al 8. Al 7, perdón. Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tus arduos trabajos y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Mensaje a las 7 iglesias. Esta es a la iglesia de Éfeso. Yo le puse como título, ¿verdad? Esta puede ser tu virtud, aborrecer el mal. ¿Verdad? Sustraído ahí de uno de los versículos. Esta puede ser tu virtud, aborrecer el mal. Palabra del Señor, como decía Isaías y Jeremías. Oír palabra del Señor. Qué bueno que podamos tener esa actitud de oír palabra del Señor. Comencemos. Mensaje a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice
esto. Aquí Juan es ordenado para que él escriba el mensaje que es dirigido a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia, o sea, escribe al pastor de esa congregación local. Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Hermanos, la iglesia puede estar en cualquier parte del mundo, pero esta iglesia está en Éfeso. O sea que está localizada en un lugar geográfico. Éfeso, la ciudad de Éfeso. La iglesia está en Éfeso. La iglesia es del Señor, pero esta iglesia del Señor está localizada en la ciudad de Éfeso. Esta iglesia en Éfeso estaba radicada en el valle del río Caistro, a unos 5 kilómetros del mar Egeo, en los montes Coresos. La ciudad de Éfeso, poco de historia, para más o menos comprender un poco el contexto. La ciudad de Éfeso se fundó unos 1200 años antes de Cristo. En el año 560 antes de Cristo, el rey de Lidia, el rey Creso, fue quien conquistó la ciudad. Fue el rey Creso quien trajo y armó el templo a Diana o a Artemisa. Luego pasaría a ser Diana el símbolo por el cual se conocería la ciudad de Éfeso. Más tarde, andando el tiempo, allá por el año 322, uno de los sucesores de Alejandro el Grande, uno de los sucesores de Alejandro Magno, que se llamaba Lisímaco, él reconstruyó nuevamente a la ciudad de Éfeso. Más tarde, Átalo III, un rey, en el año 133 a.C., entregó la ciudad de Éfeso a los romanos. Y es en este contexto, cuando está bajo el poder de los romanos, que se escribe la carta a Éfeso. Este es el contexto en el cual se escribe la carta a esta iglesia en Éfeso, bajo el imperio romano. La ciudad de Éfeso estaba bajo el yugo romano. Y los habitantes de la ciudad de Éfeso pensaban y creían que Diana venía del cielo. Esto lo podemos corroborar, leer en Hechos 19:35, que dice así. Hechos 19:35 dice así. Entonces, el escribano, cuando él había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Verdad? Porque estaba Pablo allí predicando y decía que eso era idolatría. ¿Verdad? Lo estaba contradiciendo, que hay un solo Dios. Eso es idolatría. La iglesia cristiana en Éfeso surge en este contexto de idolatría. Hermanos, aquí en la ciudad de Éfeso fue donde el apóstol Pablo dejó al matrimonio a Priscila y Aquila. Estas 7 cartas han sido enviadas a los pastores, a los ancianos de las congregaciones. Dios instituyó pastores para su iglesia local, lo cual no debemos de ignorarlo. El pastor debe de apacentar al rebaño de Dios y el pastor que debe de guardar y atesorar la palabra de Dios en su corazón. Lo debemos de hacer todo, ¿verdad? Pero quien está presidiendo tiene que atesorar el mensaje de Dios en su mente, en su corazón, en su vida. El pastor no debe de obrar contrariamente a la palabra de Dios. Hoy se ve muy recurrente eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo vemos. ¿Cuántos pastores hay en congregaciones que están llenos de apóstoles? Apóstoles fraudulentos que contravienen la palabra del Señor. Y eso es estar en contra del Señor. Del Señor que ellos dicen predicar. Dios, el Señor, tiene las 7 estrellas en su mano. Ahora, si los pastores están en la mano de Dios, van a obedecer a Dios. Los que están en la mano de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7
candeleros, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hermanos, es Dios quien se está moviendo en el centro de las congregaciones, en el centro de las iglesias, en el centro de la iglesia, en medio de ella. ¿Y por qué anda en medio de los candeleros de oro? ¿Cuál es el propósito? Porque el Señor es el gran pastor de las ovejas y el que va a mover y el que se va a mover entre el rebaño. Esto lo vemos Juan 10:11, que Él es el pastor de las ovejas. Y como pastor de las ovejas, Él va a estar allí moviéndose en la iglesia. Hermanos, el Señor supervisa a su iglesia. Jesús es el Señor, es el príncipe de los pastores. Esto lo habíamos visto ya un tiempo atrás, ¿se acuerdan? 1 Pedro 5:4. De apacentar la grey de Dios. El Señor anda en medio de los candeleros, ya que Él siempre va a estar acompañando a quienes pastorean con fidelidad. ¿Por qué? Porque están en la mano de Dios. Muchas veces la iglesia ignora esta verdad. El Señor estará con vosotros. Él está con vosotros. El Señor está con ustedes. El Señor está con nosotros. El Señor es la máxima autoridad en la iglesia. Por esa razón, Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, el Señor le va a dar un mensaje a la iglesia que está en Éfeso, pero también para nosotros, por extensión a nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice esto. El Señor, el dueño de la iglesia, emite un mensaje ahora a los hermanos de Éfeso. Y nosotros tenemos que oír lo que el Señor de la iglesia dice. Versículo 2 dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor conoce en lo más íntimo de nosotros todo. Juan 2, 24 a 25 dice, Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Cristo el Señor conoce el estilo de vida que llevamos cada uno. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, le dice el Señor a la iglesia en Éfeso. Alguien ha dicho que la verdadera fe se mide por el accionar del Hijo de Dios. ¿Qué dice Santiago 2:17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Se está hablando de un cambio radical de vida, ¿verdad? Amén de las obras, ¿verdad?, que podamos hacer humanamente para procurar alcanzar a otros. Los frutos del Espíritu, de esa obra está hablando. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Andamos en ella? Hermanos, la fe sin obras es muerta, lo dice Santiago. El contexto de la iglesia en Éfeso nos muestra el arduo compromiso que esta iglesia tenía para la evangelización. El Señor reconoce el esfuerzo de la iglesia en Éfeso y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. La paciencia que muchos quieren solo se logra con arduo trabajo en la obra que se realiza. Esto es tener amor
por las personas. La paciencia es trabajar y obrar arduamente por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa del Señor. ¿Quién quiere paciencia? Romanos 5:3 dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Muchas veces nosotros pedimos paciencia. Paciencia, un problema enviado para gestar la paciencia en medio de las tribulaciones. Señor, me hundo. Y allí el Señor le extendió la mano. Pero en medio del problema el Señor aparece. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y estos textos de muchas congregaciones están totalmente excluidos, porque quieren solamente los recursos que Dios le pueda entregar, pero no quieren sufrir por la causa de Cristo. No quieren sufrir por la causa del Evangelio. ¿Evangelizar a otro? ¿Alcanzar las almas para el Señor? No, Señor, dame. Esa es la teología que hay hoy imperante en muchas congregaciones. Dios permite que padezcamos por causa de Cristo para nuestro beneficio. La tribulación es un beneficio para nosotros. Allí tenemos al hermano Daniel en el hospital con la fractura. Y él está comprendiendo esto, que eso fue para un beneficio mayor. Alguno dirá, ¿y qué beneficio tener que padecer? Produce paciencia. Acabamos de leer 2 o 3 textos que dice esto. Jesucristo es el máximo exponente de la paciencia. Él soportó la crucifixión por usted y por mí. A Él observar, a Él seguir, a Él imitar. Observe que dice Hechos 14:22. Veamos que dice Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una de las claves para tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, es que experimentemos tribulaciones de ser necesarias. Pero no las queremos. Pero es el Señor el que sabe si son necesarias. Y las va a enviar. Esta iglesia de Éfeso no soportaba a los malos. Hermanos, estos falsos y malos obreros y falsos enviados, o sea, apóstoles falsos, entraban a las congregaciones para destruirlas. Pero hoy los apóstoles fraudulentos están en las congregaciones para aprovecharse de la iglesia, despojándolas de los recursos económicos. Hoy, 2023. Esos falsos apóstoles no entran, ya están adentro. Y despojan, agarran a los hermanos incautos de los pies y le sacan hasta la última moneda. Después, cuando ven que no hay más nada para sacar, se borran de ahí. Se van para otro país. Nicaragua, El Salvador. Llegaron a Uruguay, Argentina. Bueno, cualquier país que puedan saquear a los hermanos, lo van a hacer. Son lobos rapaces. En las congregaciones que aún no han crecido espiritualmente en el conocimiento de las Escrituras, es muy propicio para que el diablo introduzca las falsas enseñanzas. Por lo tanto, allí habrán quienes se llamen apóstoles y profetas, arcángeles, ancianos de día, etcétera, etcétera. Es lamentable, pero eso está pasando. Efesios 4:14 dice que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
¿Qué hacen? Emplean con astucia las artimañas del error. Usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, se lo comen. No ya en 2 panes, no en uno solo. No precisa ya cortarlo al medio. Cristo vino a dar libertad, pero los malos obreros y falsos apóstoles son opresores. La iglesia de Éfeso no soportaba a los malos que predican el evangelio por ganancia deshonesta. A los corruptos. Esa iglesia no lo soportaba. Nosotros tenemos que imitar eso también. La iglesia de Éfeso probaba si estos supuestos enviados, si aquellos que se decían ser apóstoles, eran o no. El apóstol Pablo le abre los ojos a lo de Tesalónica, diciéndoles en 2 de Tesalónica 2:2: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Había muchos apóstoles, supuestos apóstoles, que entraban a la iglesia y decían: esta carta me la envió Pablo para que venga acá, esta carta me la dio Pedro, esta carta me la dio Juan. Y eran cartas falsificadas, no eran de ellos, eran fraudulentas. Después que entraban en la congregación, enseñaban todo aquello opuesto al mensaje de Dios. Estos supuestos apóstoles hacían cartas como si fueran de los verdaderos apóstoles. Pero no la escriban ellos mismos, la escribían. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has probado. El término, la palabra epeirazas, probar, tiene por lo menos unas 6 acepciones. Esa palabra probar. Uno es poner a prueba con buenas intenciones, examinar para determinar algo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. 2, amenazar, imponer una carga, tentar. 3, seducir, descarriar. El cuarto término, someter a prueba críticamente, pero con intenciones no serias. 5, desafiar, poner en duda, mostrar desconfianza. 6, disponer o planear algo. Acá en este contexto es la primera acepción. Poner a prueba con buenas intenciones, examinar para determinar algo. ¿Permitimos que este siga mintiendo a la congregación o lo excluimos? Eso, ¿verdad? Para examinar algo, ¿qué hacemos? Usted y yo y cualquier hermano tiene y debe de examinar qué es lo que proviene de las Escrituras conforme a la voluntad de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. Tenemos que ser buenos bereanos. Tenemos que ser buenos bereanos. ¿Cómo se llama esta congregación? Berea. Iglesia Cristiana Berea, ¿verdad? Entonces, esa actitud tenemos que tener. El mismo apóstol Pablo advirtió a los líderes de la iglesia de Éfeso cuando se despidió de ellos en la playa de Mileto, diciéndoles en Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Estos delincuentes no van a perdonar al rebaño. Las van a despojar. Van a deshacer a la iglesia y muchos hermanos, por no saber palabra de Dios y no comprender que son ladrones estos, no se congregan más. Terminan haciendo tremendo daño a la iglesia.
La congregación, la iglesia en Éfeso, conocía la palabra de Dios. Por eso podía discernir espiritualmente. Hermanos, el don de maestro ha sido Dios quien lo dio para que el maestro enseñe sólidamente la palabra de Dios. Hoy la misma iglesia está rechazando este don de enseñanza. ¿Qué tendremos entonces? Una iglesia infantilizada. Si no hay enseñanza, niños puriles que le ponen luces de colores, algunas alabanzas que ni de Dios habla, pero te emociona, te llena. ¿Hasta cuándo? Hasta que se apagó la música. Pero después caminamos vacíos sin Dios. Dice Apocalipsis 2:3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida de una persona y no estará exenta de la iglesia del Señor. Pero aquí en Efeso, este sufrimiento lo causaron quienes se decían ser apóstoles y no lo eran. Estos falsos apóstoles enseñaban falsamente, le mentían a la congregación, distorsionaban la palabra del Señor. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Deberíamos, hermanos, de impacientarnos, de indignarnos cuando se toma a la iglesia del Señor para inducirlas al error. Pablo dijo en 2 de Corintios 11:29, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si usted no se indigna, es porque el carácter de Dios todavía no está en usted. Cuando algo se está tergiversando las congregaciones, si usted no se indigna, es porque usted no conoce palabra del Señor. Y no quiere ser consecuente con ella tampoco. Ahora sí, hermanos, por causa de Cristo tenemos y debemos sufrir pacientemente. Iglesia en Éfeso, has trabajado arduamente, le dijo el Señor. ¿El Señor puede decir lo mismo de nosotros? Lo que le dijo a la iglesia en Éfeso, ¿has trabajado arduamente? ¿Podría decir Dios de nosotros eso? La iglesia en Éfeso ha sufrido, ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente. ¿Por qué lo hizo? Por amor al Señor Jesús. Por amor de mi nombre, dice el texto. Porque amaban al Señor de la iglesia. Por eso actuaban como actuaban. Mientras la humanidad pecaba contra Dios, Dios envió a Cristo al mundo y Cristo dio su vida por la humanidad. La iglesia en Éfeso, por gratitud al Señor, ha sufrido, ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de su nombre, Cristo Jesús, por la obra que hizo en la cruz. Estaban agradecidos por la salvación. La iglesia en Éfeso estaba entregada a la obra del Señor. ¿Y nosotros lo estamos? ¿Sabe qué? La iglesia está tan infantilizada hoy que nos congregamos por las cosas materiales que el Señor nos da. Pero no nos interesa la cruz de Cristo. Que Él murió por mí, ¿qué me interesa? Quiero cosas. Y el mayor beneficio que hemos tenido como hijos de Dios fue que el mismo Dios padeció en la cruz por nosotros para darnos salvación. Los otros son añadiduras que Él se encarga. Pero nosotros nos congregamos por añadiduras, no por buscar al Señor de la iglesia. No por buscar al Señor que padeció, derramó su sangre en la cruz, para que nosotros hoy podamos congregarnos, tener vida eterna, comunicar esa palabra de esperanza a otros. No, vení a la iglesia que el Señor te va a dar un auto. Vení a la iglesia que el Señor te va a dar una casa. El texto bíblico no dice eso. Vení a la iglesia porque sos un pecador y te vas al infierno de seguir así.
Vení, congregate, conocé palabra del Señor, que Él dio la vida por ti. Él derramó su sangre. No, esto queda excluido, este mensaje. Una iglesia infantilizada. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso, y no has desmayado. El Señor le dijo, después de haber sufrido, después de tener paciencia, después de haber trabajado arduamente por amor de su nombre. Iglesia de Éfeso, tú no te has rendido, has persistido sin desmayar. Hermanos, ¿saben por qué la iglesia en Éfeso no desmayó? ¿No desmayaba? Porque estaba sólidamente fundada en Cristo y tenía los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Hebreos 11:27 nos dice que Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros, viendo este texto, nos sostenemos esperando la segunda venida del Señor, como viendo al invisible. ¿Tenemos los ojos puestos escatológicamente a la venida del Señor? Es muy probable que los ojos los tengamos a la punta del pie o al horizonte viendo a ver qué negocio puedo hacer para conseguir más plata. Pero no tenemos la mirada en el cielo. A la segunda venida del Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. ¿Es nuestra plenitud del Señor? La iglesia en Éfeso permanecía aún después de todo, incansable. El amor a Cristo y el amor de Cristo es lo que da permanencia. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos y por nosotros. ¿Estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios? Gracias, Señor. Es más profunda de lo que creemos. O incluso se podría decir, depende del punto de vista, es más simple de lo que nos han hecho creer. Esta es la palabra del Señor. Sigamos, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, alguno podría decir, sí, abandoné a mi esposa, también. Sí, abandoné a mi esposo, sí, también lo abandonaste. Pero acá se está hablando de ese fuego en la obra del Señor. Aquí el Señor le dice a la iglesia en Éfeso que hay que volver al primer amor. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hay que corregir eso, iglesia de Éfeso. Hay que corregir eso, iglesia de Uruguay. Hay que corregir eso, iglesia de México. Hay que corregir eso, iglesia, en cualquier parte del planeta Tierra donde estés. Esta iglesia ha abandonado aquello de vital importancia. Su primer amor. Hermanos, Dios no quiere las obras muertas, sino que obremos con amor, como dice 1 de Juan 4:8. 1 de Juan 4:19 dice lo siguiente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dio su vida por nosotros. Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es complejo, ¿verdad? Amarnos unos a los otros. Ay, mamá. Es una demanda del Señor. Si la iglesia no tiene amor, ella está sin Dios, ya que Dios es amor.
La iglesia en Éfeso eran hormiguitas trabajando, pero se habían alejado del amor. Y olvidarse del amor es dejar al Señor fuera de su iglesia. En la última iglesia yo estoy a la puerta y llamo. El Señor quedó del lado de afuera. Hoy muchas congregaciones están llenas de actividades y otras están inactivas, pero ambas han excluido al Señor de la misma iglesia y lo han dejado del lado de afuera. La iglesia en Éfeso ha abandonado su primer amor. ¿Qué amor habían abandonado? Su primer amor. Hermano, no nos jactemos de las obras que estamos haciendo si en ellas no está el Señor que produce el querer y el hacer. No nos jactemos de las obras que estamos haciendo si en ellas no está el Señor que produce el querer y el hacer. ¿Cómo es posible dejar al Señor Jesús fuera de la iglesia? ¿Es posible? El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Así que es posible. Cuando no se enseña la palabra de Dios, se deja al Señor fuera de la iglesia. Cuando hay pasajes bíblicos que nunca se quieren leer en la iglesia, se está dejando al Señor fuera de su propia iglesia. El Señor también quiere hablarnos en estas porciones bíblicas que no queremos leer. No cercenemos las Escrituras. Así también se deja al Señor fuera de la iglesia. Cuando se seleccionan pasajes y nunca se tocan en la congregación. Esa es otra forma de dejar al Señor de la iglesia, excluido de su propia iglesia. Nosotros no deberíamos recordar aquel primer amor solamente, sino experimentar cada día el mismo amor con el cual comenzamos a conocer a Cristo. Ese fuego debe de permanecer vivo en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo más al Señor Jesucristo y obedeciéndole. ¿Tenemos amor por Cristo? ¿Tenemos amor por su obra? ¿Tenemos pasión por las almas? ¿Nuestras mentes y corazones están saturadas de la palabra de Dios? Hermanos, si tenemos vida nueva, tenemos que tener el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, 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 etcétera. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. El que le ama, su palabra guardará. Si amamos a Dios nosotros, andaríamos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Romanos 8:29 nos da el propósito de Dios para el hombre, y este es el propósito para nosotros. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la meta. Conformarnos a esa imagen. No de conformarnos, sino hacernos a esa imagen. No de conformarnos de me conformé. No. ¿Se da cuenta que son dos palabras diferentes, aunque se escriben igual? Sino de asemejarnos a Él. ¿Estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo o has dejado tu primer amor? Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Volvamos pues al primer amor. Así nos habla Dios porque nos ama. Así habla Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo quiere, porque lo ama. ¿O acaso Hebreos no dice que el Padre al que ama disciplina? Si no hay disciplina es porque no se ama al Hijo. Lo deja a la Bertola, ¿verdad? Campo traviesa. Que se críe como sea, no importa, porque no tiene amor. Pero Dios nos ama, por eso nos quiere corregir. Dios ama a su iglesia
no por lo que es, sino a pesar de cómo es la iglesia. Dios la ama. La ama, pero quiere llevarla al carácter de Cristo. Volvamos pues al primer amor. Hoy es el tiempo oportuno. Verso 5. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Permiso, hermano. Si no te hubieres arrepentido. Esta es una exhortación a la iglesia para que reflexione, Recuerda de dónde has caído. El Señor hace un llamado a mi mente. El Señor hace un llamado a tu mente para que todos recordemos esto. Todos tenemos mente, todos tenemos cerebro. El Señor nos está hablando a todos. Hermanos, hay peligro si nosotros no recordamos la palabra del Señor. Hay peligro. Hay una canción que dice: hijo mío, hay peligro en las calles. ¿Verdad? Padre le está hablando y tiene que recordar las palabras del Padre. ¿Dónde estabas con el Señor de la iglesia cuando te convertiste? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás hoy? En el momento que el Señor nos salió en el encuentro, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estamos hoy? Selash. Meditemos pues. Efesios, ¿de dónde has caído? Hermanos, nosotros, ¿de dónde hemos caído? De practicar el primer amor. Es hora de volver las manos a la obra, al primer amor. Permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestro cerebro. Solo así saldremos del frío de obras muertas al calor vivo y eficaz de la obra de Dios. Solamente arrepintiéndonos podemos obrar como Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que todos nosotros volvamos al primer amor. Y el arrepentimiento trae como resultado un cambio en la mente, que se produce en el accionar diario, ¿verdad? De ser un mal obrero, pasamos de ser un mal obrero, pasaremos a la obediencia de Dios si verdaderamente nos arrepentimos. La iglesia, los hermanos que se arrepientan, comenzarán a caminar conforme a la palabra de Dios. Y sólo así comenzaremos a vivir el primer amor. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Regresó a la casa del Padre. Permitamos que el Espíritu Santo nos corrija. Estos días he estado hablando con unos cuantos que se congregaban y no se congregan. Y yo le dejé en claro. Hebreos 10:25 dice: congregaos en todo tiempo. Y si tú no obedeces eso, tú estás desobedeciendo al Dios que decís seguir. Tenés que congregarte con tus hermanos, estar en comunión. ¿Que podemos tener diferencias? Sí, pero hay algo que nos une: Cristo Jesús. Amén. Ahora, si tú no te congregas es porque tú no amas al Señor de la iglesia. Disculpame, mi hermano. Tú querés paz nada más. Que ninguna palabra te moleste en el cerebro. Eso es lo que buscamos, por regla general. Pero porque el Señor es amor. Así nos habla y Él nos corrige, nos disciplina, para que llevemos más fruto. Dice Juan 15, dice que para que llevemos fruto, más fruto, mucho fruto. Una secuencia. Para que llevemos fruto, más fruto, mucho fruto. Iglesia, vendré pronto a ti si no te hubieres arrepentido, dice el Señor.
El Señor le está hablando a la iglesia localizada en Éfeso, a la iglesia local. No a toda la iglesia, sino a la de Éfeso, aquí en la carta. Pero por extensión, lo está haciendo a nosotros. El Señor vendrá muy a la brevedad, brevemente, en breve. Y quitará el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. No es la segunda venida, el Señor va a venir. Y si en esa iglesia no se está comunicando el mensaje de Dios, no se está haciendo luz para el barrio, el Señor la corta. No sirve para nada. Esa iglesia ahí no sirve para nada. ¿Está ahí? No está hablando de segunda venida. Está hablando de que va a venir y le va a extirpar. Hermanos, si la iglesia local no da la luz de Cristo, la iglesia será retirada, quitada de aquel lugar. Nosotros somos luminares, así que debemos de alumbrar. Hermanos, como dice una canción, brilla en el sitio donde estés. Debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos luminares. Que en nuestras vidas no haya carencia de luz. Si no, ¿cómo vamos a iluminar? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, esto no es solamente una exhortación. Esto no es una amenaza que no se ha de cumplir, sino una tremenda advertencia sobre algo que será inminente, inevitable, y es en breve. Dios no está hablando, Dios nos está hablando, Jesucristo nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando, la Biblia nos está hablando, su palabra nos está hablando, y nuestras conciencias nos acusan. Y hemos sido hallados culpables y responsables de nuestra irresponsabilidad. Hermanos, hoy en Éfeso ya no existe tal congregación. Ya no existe la iglesia en Éfeso. ¿Será que se habrá olvidado y no practicó el primer amor? Para meditar. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor veía y exhibió algo bueno de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso aborrecía aquello que Dios aborrecía también. Las obras de los nicolaitas. Que dice el Salmo 97:10, dice lo siguiente: los que amáis a Dios, aborreced el mal. El Salmo 52:3-4 dice: amasteis el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Ahora preguntémonos, ¿en qué salmo estamos nosotros? ¿Los que hablamos toda clase de maldad o de los que procuramos el bien? ¿En qué salmo estamos? ¿En el 97:10, que habla de los que aman a Dios y aborrecen el mal? ¿O en el Salmo 52:3-4 que habla de los que aman la maldad, la mentira, el engaño? ¿Dónde estamos? Ahora, ¿quiénes eran estos que se le decían los nicolaitas? La especulación más viable serían seguidores del diácono Nicolás. Eso es una especulación, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Vamos a leer Hechos 6:5, dice: agradó la propuesta
a toda la multitud cuando estaban eligiendo los diáconos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, mirá acá un nombre para un hijo, a Nicanor, acá tienen otro, a Timón, acá tienen otro, a Pármenas, nombres muy contemporáneos, elegantes, suenan, son sonoros, y a Nicolás, este sí hay nombre, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. En Antioquía se enseñaba la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estaban Pablo y Bernabé. Ahí se enseñaba. ¿Será que de allí salió también la herejía? No lo sabemos, son especulación. Se supone que este diácono Nicolás fue un apóstol, se supone, de la fe, fundando una secta. ¿Sería gnóstico, Nicolás? Papo, vos que más o menos estudiaste esto, ¿sería un gnóstico? Tal vez el contexto, el gnosticismo estaba allí presente. No lo sabemos. Así que, hermanos, no sabemos si Nicolás apostató de la fe o no. Son solo especulaciones. Estos son solo especulaciones, ¿verdad? Porque Nicolaitas, Nicolás suena igual, bueno, capaz. Y como no hay nada escrito, cualquiera puede mechar lo que se le cante. No hay nada más, no hay otra evidencia, no hay dato histórico. Entonces cualquiera puede decir sí, no, sí. Ahora sí, hermanos, veamos algo muy interesante. ¿Qué significa el término, la palabra nicolaíta? Esta palabra proviene de dos términos, de dos palabras. Por un lado, la palabra Nikao, que significa vencer. Y por otro lado, el término, la palabra Laos, que es pueblo. De ahí de Laos sale laico. Vieron que hoy los estados muchos se basan, no, nosotros somos un estado laico. Y los del pueblo hablaban de Dios, y sin embargo hoy te usan ese término para evitarte hablar de Dios. Tremendo. Nicolaíta vendría a significar entonces, si Nicao significa vencer y Laos pueblo, significaría vencedor sobre el pueblo, vencedor del pueblo o vencer al pueblo. Pero es que vence al pueblo, eso no, es indiscutible. Hermanos, estos nicolaítas eran los diótrefes de Éfeso. ¿Recuerdan el diotrefismo en 3 Juan 9? Lo hemos dado, creo que cuando dimos apacentar la grey de Dios, ahí en ese audio creo que hablamos algo. Hermanos, todo fiel seguidor del Señor Jesucristo debería tener esta virtud de los hermanos de la iglesia en Éfeso. ¿Cuál era la virtud? El título que le dimos: aborrecían lo que Dios también aborrecía. Ellos aborrecían lo que Dios también aborrecía. Versículo 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor usa una expresión que es una constante en él. Jesús tenía una frase constante: el que tenga oído, oiga. ¿Lo recuerdan? Cuando iba predicando, esto se ve mucho en Mateo. El que tenga oído, oiga. ¿Que acaso no tenían oído? No, es una forma expresiva para decir presten atención. O sea que el Señor quiere que atendamos lo que Él nos quiere decir. No aceptar el mensaje, la exhortación de Dios nos hace rebelde y nos coloca en una posición contraria a la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos, tenemos y debemos de reflexionar en el mensaje que se nos da. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y qué es lo que la iglesia debe y tiene que oír? Tiene que oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Es el Espíritu Santo quien habla a la iglesia, y es el Espíritu Santo siempre quien conduce a toda verdad.
El que tenga oído, oiga. Hoy se utiliza mucho el término del Espíritu Santo, pero qué raro que lo conduce contrariamente a la palabra de Dios. Es otro espíritu, ese no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo. No puede contradecir al Padre, no puede contradecir al Hijo, no puede contradecir la palabra inspirada por Él mismo. Si contradice, no son hijos de Dios. Son sinagogas de Satanás. Son los que le hacen los mandados a los demonios. Es el mismo diablo hablando. El no atender lo que el Espíritu Santo nos habla nos convierte en desobedientes y en rebeldes contumaces. Voluntariamente queremos ser rebeldes. No me interesa lo que Dios me habla. Muchos proceden así. Yo lo vengo corroborando. Muchos que dicen creer en Dios, que se congregaron muchos años. Creo que eran nicolaitas. Ahora el texto prosigue diciendo: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Debemos de permanecer peleando la buena batalla de la fe. Al que le venciere le daré a comer del árbol de la vida. Si obedecemos y permanecemos peleando la buena batalla de la fe, llegaremos a comer del árbol de la vida. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, si somos nacidos de Dios, comeremos del árbol de la vida. Esta promesa de comer de aquel árbol de la vida es para todos aquellos que oigan y hagan la voluntad de Dios. Sí, hermanos, Dios nos dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Veamos qué dice Juan 6, 51 al 59. Dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eternamente. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva fueron sacados fuera de aquel jardín por escuchar la serpiente antigua. Adán y Eva habían desobedecido a Dios de no comer de aquel fruto. Y en aquel jardín estaba el árbol de la vida. Génesis 3:22. Este árbol de la vida nos muestra la abundancia y la plenitud de Dios para nosotros. Pero este árbol de la vida se encuentra en el paraíso de Dios. Gracias, Señor. Hermanos, cuando allá se pase lista, tendremos comunión plena entre todos los hermanos Gloria y Dios. a tu nombre, Señor. Cuando allá se pase lista. Hermanos, esta plenitud con Dios podría comenzar hoy. Comencemos pues a vivir la vida abundante en Cristo Jesús. Solo en Cristo hay plenitud de gozo. Juntos, tú y yo, caminemos hacia la patria celestial. Gracias. Gloria a tu nombre. Juntos, tú y yo, caminemos hacia el paraíso de Dios. Juntos caminemos tú y yo hacia el árbol de la vida. Gloria a ti. Hermanos, encontrémonos con Dios hoy en la persona de Jesucristo, al árbol de la vida. Gloria a ti. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias. Que estas palabras nos hagan meditar de cómo estamos como iglesia, cómo estamos cada uno individualmente, ¿verdad? Frente al Señor, si le estamos obedeciendo, si no estamos obedeciendo. Pero esta iglesia tenía algo bueno que el Señor marcó.
aborrecían las obras de los malvados. Que nosotros podamos abrir la boca por la justicia y no cerrarla cuando hay injusticia. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, hermano.